Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Bienvenidos a este nuevo segmento de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Muchas gracias por sintonizarnos por este medio y permitirnos llegar hasta la comunidad de sus hogares. Hoy quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida a través de mi testimonio. Mi nombre es Lorny de Peña, soy de Honduras y para mí es un privilegio siempre poder compartir testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero decirles que tengo 42 años, felizmente casada, con unas hijas hermosas, preciosas y sirviéndole al Señor en este tiempo junto con mi familia. Yo soy originaria de un pueblo, San Luis, Santa Bárbara, en el área de Honduras siempre, y hoy pues vivo actualmente con mi esposo, mi familia en el área de Occidente Honduras, Copán. Nací en una familia desintegrada, dijera yo, así crecí, solamente con mi mamá, siendo la mayor de 3 hermanos, marcada mi niñez por el abandono de mi papá. Cuando yo me convierto en una jovencita de 15, 16, 17 años, muy dañado mi corazón, con un resentimiento y un odio fuerte hacia mi papá, porque él me había abandonado junto con mis hermanos. Crecí admirando mucho a mi mamá por el esfuerzo que ella hacía por darnos lo que nosotros necesitábamos, la vida esforzarse y dar de ella lo mejor, una mujer que tenía 25 años de edad, muy guapa, y decidió ser solamente mamá y dedicarse por completo a nosotros. Ese resentimiento y ese odio que yo empecé a guardar hacia mi papá, pues se arrastró, lo arrastré hasta mi etapa adulta. Quiero decirles que aparentaba ser una joven segura, muy participativa en todas las cosas, en mi colegio, en mi escuela, pero por dentro yo venía arrastrando muchas inseguridades y muchos temores. Siempre decía que yo no necesitaba a mi papá, que yo no podía necesitar algo que nunca había tenido en mi vida, y era un escudo. Sí tenía mucho temor a enamorarme, creía que todos los hombres eran igual que mi papá, y eso pues me aterraba. Cuando yo tengo 21 años, pues yo conozco al que hoy es mi esposo, casi 22 años,
tenía una idea bien equivocada en mi mente. Yo había sido una joven muy cuidada, muy respetada, así que yo creía que con ser una joven con buenos principios, pues eso valía como para merecerme un príncipe azul. Y comencé una relación con el que hoy es mi esposo. Le permitía acercarse a mí, me enamoró con sus detalles, con sus forma tan especial de tratarme. Me sentía muy cuidada, muy protegida por él. El que me abriera la puerta del carro, que me llevara flores, que me llevara a lugares lindos a cenar, que me dijera cosas muy bonitas que yo jamás antes había escuchado. Y así pues, enamorada locamente de él. Quiero decirles que cuando nosotros nos conocimos, él vestía de una camisa blanca y yo cuando lo vi, guapísimo mi esposo, y yo dije, ese hombre seguro que es un doctor. Y quiero decirles que él decía, esta mujer tiene que ser una turca, y ni yo era turca, ni él era doctor, y así habíamos comenzado esta relación muy bonita. Nos amábamos a nuestra forma, pues había mucho amor entre nosotros. Un día, un año y medio después, decidimos empezar una vida juntos. No le preguntamos a Dios qué es lo que tenía para nosotros, si ese era su plan. Yo no incluía ni siquiera a mi mamá. Yo me creía adulta y creía que era responsable de todo lo que yo hacía y que lo hacía muy bien. Y comenzamos una relación de matrimonio para la cual pues yo estoy segura hoy que no estaba preparada. Yo no conocía realmente a mi esposo. Yo no sabía que él venía arrastrando un alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, muchas cosas. Él tenía 2 niños de relaciones anteriores, pero eso me parecía más bien fascinante, ver el buen papá que él se esforzaba en ser cada día con ellos, aunque no vivieran con él. En esa relación me di cuenta que había muchas situaciones que yo no conocía de mi esposo. Y eso empezó a dañar mucho mi corazón como mujer. Perdimos nosotros nuestro primer bebé. Quiero decirles que en esa relación comencé a vivir situaciones con las que yo no estaba nada acostumbrada. Aquel alcoholismo de mi esposo, aquella drogadicción empezó a acrecentarse, o por lo menos a visualizarse para mí. Y eso me cayó a mí así como un balde de agua fría. Aquello todo era completamente nuevo. Quiero decirles que empecé a experimentar, a sentirme completamente sola. Viví en una casa en donde literalmente yo no hablaba con nadie. Mi esposo comenzó a salir con sus amigos, comenzó a irse después por sus negocios, comenzó a andar en negocios ilícitos, y eso lo llevó a perderse literalmente 15, 20, hasta 25 días de la casa, en donde yo no sabía absolutamente nada de mi esposo. Y eso me llevó a vivir en una ansiedad tan tremenda. Yo quiero decirles que yo conozco lo que es vivir en una ansiedad que me controlaba, que me tenía atada. Eso me llevó a una depresión tremenda, en la que a mis 23, 24, 25 años, muchas veces lo que yo tenía ganas era de morirme. Muchas veces vinieron a mi mente pensamientos suicidas. Aquella soledad en la que yo vivía, dañado mi corazón como mujer, una desilusión tremenda dentro de mí. No entendía cómo mi esposo, cuando estaba en casa, cuando llegaba a casa, me decía que él me amaba y que yo era la mujer de su vida. Y yo no entendía cómo él no podía darse cuenta de lo sola, frustrada que yo me sentía, con una tristeza que embargaba mi corazón y que me tenía totalmente destruida como mujer y mi corazón. Un día recuerdo que me hacen una invitación a una reunión de fraternidad. Yo nunca en mi vida había escuchado hablar de fraternidad. Era la primera vez que a mí me invitaban a una reunión de damas. Quiero decir, me invitó a ese evento, pues fue mi suegra. Era la coordinadora del capítulo de damas aquí, en esta zona. Y pues yo la verdad que no quería ir, no me gustaba donde hubiese mucha gente reunida.
y mucho menos si eran solamente mujeres. Y llegar a ese lugar, me gustó cómo me recibieron, pero me impactó la forma en cómo a mí me presentaron a Jesús. Había una mujer compartiendo un testimonio de vida, hablando de cómo había sido su vida antes de conocer a Jesús, cómo ella había conocido a Jesús y cómo había cambiado su vida, su matrimonio, cómo había sido restaurada por completo luego que le conoció a Jesús. Y eso me hizo quedarme a mí en esta organización. Y empecé a asistir a cada evento. Y cada vez que yo iba a aquel lugar, yo prestaba mucha atención a los eventos. Nadie que estaba en esos eventos se daba cuenta de la situación que yo estaba atravesando. Siempre tenía una sonrisa, muy arreglada, con una sonrisa en mi rostro. Nadie podía percibir lo que yo estaba viviendo. Y empecé a escribir en estas papeletas que nos dan en los capítulos, pues nos dan una papeleta de oración para que nosotros podamos escribir alguna petición especial o que nosotros podamos escribirle al Señor directamente, a nuestro Dios, las peticiones que hay en nuestro corazón. Y yo empecé a escribir aquella petición. Cada sábado que yo llegaba a aquella reunión, yo comenzaba y terminaba mi petición de la misma forma. Tanto que llegué a aprendérmela de memoria. Pasado casi 2 años de estar asistiendo a aquellos eventos, en donde yo empecé a orar por mi esposo, yo nunca en mi vida había escuchado hablar de que una mujer tenía el llamado a ser ayuda idónea para su esposo, que en mi boca estaba el poder de la vida y de la muerte, que yo podía bendecir o maldecir con mi boca, que yo podía declarar destrucción o restauración en mi casa, y eso comencé a aplicarlo. Cada cosa que yo sabía que me servía en los testimonios, yo lo tomaba y lo ponía en práctica. Quiero decirles que esa visión de esta organización, en donde esa parte donde dice que somos mujeres en proceso de conversión con la misma o mayor necesidad que las mujeres que asisten a nuestros eventos, que parte importante de la misión de nuestra organización es que como mujeres aprendamos a ser ayuda idónea para nuestros esposos, apoyándoles y dándoles testimonio con nuestros hechos y acciones del cambio que Dios está operando en nuestra vida. Esa visión me enamoró, porque quiero decirte que yo soy resultado de esa visión. Esa visión también me alcanzó a mí, alcanzó mi casa, alcanzó mi matrimonio. Y al cabo de 2 años de estar yendo a aquellos eventos, Dios habla a través de un testimonio a mi vida. Y bien recuerdo el testimonio de ese día, levantarse, ir hasta la última mesa del restaurante donde yo me encontraba sentada, donde hasta ese momento yo me encontraba sin esperanza alguna, donde yo creía que mi vida iba a ser así siempre. Quiero decirte que ese día Dios habla y manda esta palabra a mi vida y me dice el Señor, que dejes de escribir la misma petición cada vez que tú vienes a estos eventos. Dice el Señor que desde la primera vez que tú le escribiste, Él ya conoce tu necesidad y que lo que Él quiere es que tú empieces a llamar las cosas que no son como que si ya fueran. Y yo comencé a llorar en aquel lugar. Fui quebrantada en mi corazón. Y yo me fui a mi casa. Hasta ese momento yo creía que por ser una buena mujer, una buena esposa, por atender a mi esposo, por ser una mujer que me quedaba callada y no reclamaba nada, yo creía que eso era más que suficiente para que mi esposo cambiara. Y creía hasta ese día de que era en mis fuerzas que yo podía lograr algo. Pero esa noche, después de que yo llegué de ese evento, quiero decirte, eran las 3 de la mañana y yo estaba tirada en el suelo llorando como una niña chiquita. Porque ese día me di cuenta que yo necesitaba que ese Jesús, que ese Dios maravilloso que me presentaban a través de aquellos testimonios, yo necesitaba que tomar el control de mi vida. Y ese día, de corazón,
decidí rendirle mi vida, mi voluntad a Jesús. Y yo le dije, Señor Jesús, yo reconozco que yo te necesito, que antes de ver a mi esposo transformado, lo que yo necesito es que tú tomes el control de mi vida. Es que tú tomes el control absoluto de mi vida. Yo te necesito a ti. Y le dije, Señor, yo te entrego hoy a mi esposo para que tú hagas como tú quieras. Señor, yo te entrego a mi esposo, Señor. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mis manos. Mira mi boca, si a ti te sirven, Señor. Úselos como usted quiera. Y yo le dije, Señor, yo hago un compromiso de servirte todos los días de mi vida. Y de ir y compartir testimonio de lo que tú vas a hacer en mi vida, donde tú me mandes. Y le dije, Señor, solo lléname de tu paz y de tu sabiduría siempre. Quiero decirte que ese día que yo me rendí a Jesús, hoy que yo leo su palabra me ha enseñado que un corazón contrito, humillado delante de su presencia, Él no va a despreciar jamás. Y me levanté de aquel lugar, quiero decirte que desde ese día decidí guardar en mi corazón la esperanza de que Dios iba a hacer algo en mi vida. Yo no sabía cómo, yo no sabía cuándo, pero sí decidí creer que Él iba a hacer algo en mi vida, porque se volvió una necesidad de vida, tener una esperanza en mi corazón de que Dios iba a transformar mi vida y que iba a transformar mi matrimonio. Quiero decirle que después de ese día muchas veces encontré rastros de droga en la ropa de mi esposo. Muchas veces mi esposo se fue por muchos días de mi casa, yo no sabía absolutamente nada de él. Muchas veces tuve crisis de ansiedad y de depresión, pero dentro de mi corazón había algo que me impulsaba a seguir creyendo que mi vida podía ser diferente. Un tiempo después, mi esposo estaba yendo a un evento de hombres donde aparentemente era imposible que él pudiera llegar a ese lugar. Y yo doy testimonio hoy aquí, con toda certeza, con toda seguridad, de que el hombre que regresó de aquel evento no era el mismo hombre. Literalmente, Dios había quitado aquel corazón de piedra que mi esposo llevaba y había puesto un corazón de carne conforme al corazón de Dios. Y desde el día que mi esposo regresó de aquel evento, en donde fue lleno y fue impactado por el amor y el poder de Dios, nunca más volvió a ser el mismo hombre. Y ese primer mes, quiero decirte que yo estaba fascinada de ver lo que Dios estaba haciendo. Ese fue el milagro con el que Dios me atrajo hacia Él y enamoró mi corazón. Y quiero decirle que ver a mi esposo transformado en todo ese primer mes, nosotros ya teníamos una bebé de 9 meses de nacida, nuestra hija mayor que hoy tiene 15 años. Un mes después yo estaba yendo a un evento igual a este, un retiro de damas. Y en este lugar, cuando yo llegué a sentarme en la primera fila, yo estaba segura de una sola cosa, y es que yo no quería salir de ese lugar de la misma forma como había llegado. Y me senté en la primera fila, dispuesta a que Dios operara en mí lo que Él tenía que operar. Quería tener libertad en mi corazón de perdonar a mi esposo, de no sentirme cargada con todas aquellas cosas que había arrastrado hasta ese momento. Pero sabe que Dios empezó, con lo primero que Dios empezó a trabajar conmigo, era con algo con lo que yo no contaba, era con algo que no era importante aparentemente para mí. Y lo primero que Dios empezó a trabajar conmigo fue a quitarme aquel espíritu de orfandad
que yo venía arrastrando toda mi vida. Porque ese día exactamente, estaba cumpliendo 26 años de edad. Toda mi vida me había creído y declarado huérfana de papá. Y ese día Dios me dijo, yo te voy a poner una identidad de hija mía. Ese día recibí el regalo más hermoso que yo he podido recibir. Y es que recibí la identidad de hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y desde ese momento, eso define quién yo soy. Me di cuenta en ese lugar cuando fui llena del poder del Espíritu Santo de Dios por primera vez en mi vida, que eso era todo lo que yo había necesitado. Que ese amor que Jesús me estaba ofreciendo en ese preciso momento era todo lo que yo había necesitado toda mi vida. Y fui tan llena de ese amor incondicional, ese amor que me restauró en tan solo unos minutos, ese amor que me trajo libertad en ese lugar, que no importaba nada más que ese amor que yo estaba recibiendo ahí en ese lugar. Dios me sanó, Dios me llamó en ese momento a que yo pudiera perdonar y pedirle perdón a mi papá por todo el odio que yo le había guardado. Y yo lo hice en aquel lugar. Quiero decirte que cuando yo pude perdonar a mi esposo, a mi papá y a muchas personas, yo fui completamente libre. Muchas cargas se quitaron de mí. Y Dios empezó a operar cosas nuevas dentro de mí. Yo me sentí una mujer nueva, libre, como que recién había nacido. Y yo le decía, Señor, yo quiero vivir en santidad para ti. Llegó un momento de hacer un pacto, un compromiso, de hacer una petición al Señor y ofrendarle. Y yo me quité una joya que yo andaba y yo la puse ahí. Yo le dije, Señor, esto es lo de mayor valor que yo tengo. Y sobre esta ofrenda yo solo te pongo una petición. Y es que Javier, que es mi esposo, pudiera pedirme matrimonio. Teníamos casi 4 años de estar en unión libre. Y yo sabía que eso era un impedimento para servirle al Señor en santidad. Hoy me doy cuenta que en ese lugar donde yo experimenté el poder del Espíritu Santo, con toda seguridad yo hoy puedo decir que es imposible que un hombre o una mujer puedan estar en esa magnífica y hermosa presencia y que su vida siga siendo igual. Yo estoy aquí frente a ustedes diciéndole que mi vida nunca más volvió a ser igual. ¿Cómo yo voy a olvidar ese primer Sael? ¿Cómo yo voy a olvidar ese retiro en donde yo recibí mi llamado y mi propósito? En donde me di cuenta que había un propósito para mi vida. Regresé de aquel lugar. Y quiero decirte que lo que me estaba esperando era una notita donde decía, mami, dice mi papi que si te quieres casar con él, y había un anillo de compromiso. Yo no paraba de llorar en ese lugar. Lloré tanto que se me olvidó decirle a mi esposo que yo sí aceptaba casarme con él. Porque cuando yo llegué a casa, yo estaba interrogando a mi esposo porque yo quería que me contara con detalles cómo había pasado. Y quiero decirte que ese Dios poderoso del que yo le estoy hablando hoy, a través de este medio, unas 2 horas después de que yo había hecho aquella petición a muchos kilómetros de distancia entre mi esposo y yo, sin comunicación, él estaba en una tienda con la excusa de comprarme un regalo por mi cumpleaños, pero Dios también ponía en su corazón que comprara un anillo y me pidiera matrimonio. Y empecé a ver cómo Dios ordenó mi casa, ordenó nuestro matrimonio, restauró nuestro matrimonio por completo. Dios puso un perdón genuino en nosotros, una transparencia en nuestro matrimonio. Y Dios empezó a restaurar
prosperarnos en todas las áreas en el área financiera. Mi esposo hizo un compromiso con el Señor de no volver a hacer ningún negocio que no viniese de la mano de Él. También somos testimonio de cómo el Señor de la nada comenzó a prosperarnos y a prosperarnos hasta este día, hacernos empresarios, dueños de administradores de una empresa. Vivimos agradecidos con el Señor. El Señor nos permitió casarnos, una boda muy bonita. Dios nos regaló 2 hijas más. Tenemos 3 niñas en casa, las cuales son una bendición para nosotros. Y quiero decirte que el Señor nos llamó a nosotros al 100% a servir en fraternidad. Mi esposo no quería compartir testimonio, pero en nuestra luna de miel Dios nos hizo un llamado específicamente a servirle en esta organización compartiendo nuestro testimonio. Y por eso es que nosotros hoy lo hacemos. Hemos tenido la oportunidad de ser embajadores en muchas naciones de Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, compartiendo nuestro testimonio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar callados. Yo no me puedo quedar callada, no puedo dejar de hablar de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo soy testimonio de cómo Dios restaura y restaura un matrimonio, aunque no tenga esperanza. Yo quiero decirle hoy que yo tengo el mejor esposo del mundo, porque un día el Señor me dijo que fue diseñado en su corazón exclusivamente para mí. Y en este ir y venir sirviéndole al Señor a donde nos llame, yo empecé a ver a mi esposo con esa pasión de servirle. Yo admiro mucho a mi esposo, aquel hombre que aparentemente antes no había ninguna esperanza en lo natural para nadie. Ese mismo hombre hoy, a través del poder de Dios, fue convertido en un hombre de valor. Admiro a mi esposo, la pasión con la que le sirve al Señor. Él deja cualquier negocio, por muy grande que sea la ganancia que vaya a tener. Primero son los negocios de nuestro Padre Celestial. Admiro su forma de servirle al Señor. Admiro su forma de ser un esposo, de ser papá. Y vivo agradecida con Dios con lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y en este ir y venir de servirle al Señor, quiero decirte que hace casi 7 años, cuando nuestra hija menor tenía 27 días de nacida, a mí me ingresaron en un hospital. Y unos minutos más tarde, lo que había sobre mi vida era un diagnóstico de muerte. Porque yo llegué a ese hospital con un cuadro de pancreatitis aguda. Me pusieron en cuidados intensivos. 3 días en ese lugar. Tocaba mi corazón ver a mi esposo entrar. Llevaba aceite en sus manos, alabanza en su teléfono, hacía un masaje en mis pies y me decía, amor, yo aquí traigo la medicina. Y el segundo día comenzó a decirme, amor, Dios me ha dicho que tu recuperación va a ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y quiero decirte también que entrando al 4.º día, los médicos, el equipo de médicos que estaba tratándome, sentaron a mi esposo y le dijeron que se preparara, porque ellos no sabían qué más hacer conmigo. Mi cuerpo no estaba reaccionando y que literalmente yo me estaba muriendo. Ese día a las 11:30 de la mañana, cuando no había ninguna esperanza para mi vida, aparentemente había mucha gente orando, intercediendo por mi vida. Ese día Dios mandó un siervo suyo a sellar esa palabra que mi esposo estaba llevando cada día que entraba a cuidados intensivos. Y aquel hombre dijo con autoridad, dice el Señor que hoy, antes de que sean las 2 de la tarde, Él te saca de cuidado intensivo y te manda a una sala solo para observación.
y para la gloria y la honra del Dios al cual yo amo, al cual yo sirvo y del que yo le estoy hablando en este momento. A la 1:45 de la tarde, a mí me estaban acomodando en una sala de cuidados solo para observación. Los médicos entraban, salían, las enfermeras me repetían exámenes, porque para ellos no había una explicación de lo que a mí me estaba pasando. Ellos no entendían cómo aquel diagnóstico de muerte había sido revertido de esa forma sobrenatural. Y ellos decían, esto tiene que ser un milagro, porque literalmente usted debería estar muerta. Nosotros sí sabíamos qué había pasado y así lo hacíamos saber. Y es que ese mismo poder que había operado en mi esposo, sacándolo de ese lodo cenagoso en el que se encontraba, ese mismo poder que me había restaurado mi vida y me había hecho una nueva mujer, ese mismo poder también había actuado ahí en cuidados intensivos, dándome vida donde ya no había. Y los médicos no querían dejarme salir de aquel hospital porque no lo entendían. Ellos decían, vamos a dejarle un mes en este lugar para que a ver cómo evoluciona. Pero Dios había hecho un milagro sobrenatural en mi vida. Yo soy testimonio del poder sobrenatural de mi Dios. Y 8 días después, yo estaba saliendo, caminando de la mano de mi esposo sin ninguna secuela de lo que me había pasado. Hoy entiendo que fue para glorificar el nombre de nuestro Señor, porque en ese hospital mucha gente conoció a Jesús a través de lo que me estaba pasando. Actualmente yo soy coordinadora de un capítulo de damas aquí en mi zona. Para mí servirle al Señor es un verdadero privilegio. Un año después mi mamá fue diagnosticada con un cáncer de pulmón. Y sabe que yo estaba tan segura de que Dios iba a sanarla porque yo ya había experimentado ese poder sobrenatural. Pero Dios empezó a preparar mi corazón y a hacerme instrumento a mi esposo y a mí para preparar a mi mamá para encontrarse con él. Hace 3 años, Dios se llevó a mi mamá y Dios también preparó mi corazón. Y el día que enterramos a mi mamá, ese día me di cuenta que unos 4 o 5 días después teníamos que salir a compartir testimonio con mi esposo. Pero yo no tuve el valor de decirle al Señor que me diera un descanso por el dolor que sentía mi corazón. Porque he descubierto que yo toda mi vida estaré en deuda con mi Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y que siempre hay cosas mayores, son las cosas por las que yo tengo que estar agradecida con Él. Vivo agradecida con Dios por la restauración que operó en mi vida, en mi esposo, en mi matrimonio. Quiero decirles que mi esposo hoy es tan bonita la relación que nosotros tenemos que yo le digo que me enamora mucho mejor hoy que cuando éramos novios. Disfrutamos a nuestros hijos, enseñarle a mis niñas de que también puedan servirle al Señor, de que si lo tienen a Él, lo tienen todo. Yo soy testimonio de cómo Dios puede prosperar en todas las áreas. En el área financiera, Dios nos liberó de deudas. Dios nos libertó de cadenas de deudas, de escasez y todo eso. Hoy hemos sido prosperados por Dios, pero también entendemos que cuando el Señor prospera nuestros negocios y trae prosperidad es para que le sirvamos a Él sin ninguna limitación. Quiero decirte que vivo agradecida con el Señor. Y para mí, compartir testimonio no es ningún trabajo, no es ningún sacrificio. Es un verdadero privilegio. Porque muchas son las veces en las que me detengo a ver en dónde el Señor me tiene ahora. ¿Y qué hubiese sido de mi vida si Él no me hubiese extendido sus brazos de amor y de misericordia?
Ese Jesús perfecto, precioso, que restauró mi vida, mi matrimonio, mi familia, que restauró a mi... Ese mismo Jesús que hizo esas cosas conmigo, también las quiere hacer contigo. Yo no conozco tu vida, no conozco las situaciones por las que tú estás atravesando. Y puede ser que sean muy diferentes a las mías. Quizá usted diga, pero yo no tengo nada que ver con el testimonio de ella. Puede ser que no nos parezcamos en nada. Pero si hay una conclusión a la que yo he llegado, es que la necesidad es la misma en todos los seres humanos. Es la necesidad de tener a Cristo en nuestra vida para que podamos ser verdaderamente felices, para poder vivir en plenitud. Y quiero invitarte en este momento a que tú puedas repetir una oración que yo repetí hace tiempo y que dio el paso para que Dios pudiera trabajar en mi vida. Repite conmigo en voz audible: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que ese pecado me ha separado de ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te recibo en mi corazón como el Señor, el dueño de mi vida, y que tu Espíritu Santo me capacite para toda buena obra. Señor Jesús, ayúdame a vivir como una persona libre y feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirte que si tú hiciste esta oración, tú has pasado a formar parte de la gente más feliz de la tierra. Yo le invito a que nos acompañe a través de este medio de lunes a jueves a esta misma hora para que puedas escuchar cómo Dios transforma vidas, cómo Dios puede restaurar matrimonios. Muchas gracias por su atención. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.